Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 4, conocido como el ciclo contable. Les damos la bienvenida, es nuestro segundo tema del día de hoy, de la sesión del día de hoy, y esperemos que sea de su agrado y sobre todo de su entendimiento. Recuerde que si tiene dudas al final de la clase o al final de la presentación, con mucho gusto hágalas y estaremos en la sesión Zoom para resolverlas. Y bueno, sin mayor comentarios, comencemos. Nosotros lo que necesitamos al inicio de la contabilidad es lo que se conoce como el inventario inicial o también se le conoce como el asiento de apertura. Es exactamente el mismo concepto. En algunas circunstancias los contadores a un concepto le ponen dos o tres nombres distintos. Por lo tanto, no es de extrañarse que el inventario inicial también se le conoce como asiento de apertura, usted dice en su mente. Y el asiento de apertura es aquel que se inicia con el proceso contable del ejercicio económico y que refleja el inventario de la empresa normalmente al principio de año. El asiento de apertura va a reflejar lo que nosotros tenemos en inventario. Todo lo que está dentro de nuestra empresa representa el inventario y todos esos elementos que se encuentran van a formar parte de lo que nosotros inventariamos. Normalmente este proceso se hace al inicio del año, aunque el inventario se hace al final del año. Esto con el objetivo de saber qué tenemos, cuánto tenemos, cómo lo tenemos y en qué condiciones está, ¿no? Y que eso tenga una relación directa con el inicio de operaciones del nuevo ciclo contable. Recuerde usted que los ciclos contables son de 360 días, ¿no? Descontamos 5 días, que son los días que por ley no se trabajan, son inhábiles, y normalmente cerramos en 360. Entonces, este inventario inicial tiene la particularidad de aglutinar, de aglomerar a todo lo que está dentro de la empresa que se considera en buen estado, ¿no? Aquellos artículos, aquellas materias primas que por su propia naturaleza ya no son útiles, no se consideran en este proceso. Podemos hacer dos cosas: que la empresa contrate a una subempresa de inventarios que nos dé un recuento, este, totalmente fidedigno de las mercancías que tenemos o bienes que tenemos en la empresa, o en su defecto que el propio equipo de contabilidad haga el propio inventario. Aquí ya dependerá de la capacidad económica de la misma para determinar cuál es el proceso que tomará y cuál le puede dar mejores resultados. Las empresas que son grandes normalmente contratan empresas dedicadas a los inventarios para que el recuento sea totalmente legítimo, ¿no? Y no haya lugar a dudas. Las empresas pequeñitas normalmente utilizan su equipo de contabilidad para lograr este propósito. Y por lo tanto, los asientos de apertura, decíamos que es con lo que vamos a iniciar nuestro proceso contable, y la empresa debe llevar una contabilidad independiente para cada ejercicio económico. Esto quiere decir que se iniciará el primer día y se terminará el último día del ejercicio. Iniciamos el 1 de enero del año en curso y lo terminamos el 31 de diciembre del año en curso. El siguiente año iniciamos nuevo ciclo contable. Y en la inmensa en el grueso de las empresas lo hacemos a partir de el 1 de enero al 31 de diciembre, como decíamos. Y en algunos casos se inician en periodos distintos, pero es rara la empresa que hace estos procesos. Básicamente son aquellas que tienen problemas financieros o que están en procesos de implementación de la huelga o de la quiebra. Entonces, por lo tanto, estas empresas sí tienen casos especiales distintos. ¿Qué va a reflejar el inventario inicial? El asiento de apertura, perdón, pone de manifiesto todos los bienes, derechos, fondos,
propios y deudas con la que la empresa cerró el ejercicio anterior, el conjunto total de lo que tiene y de lo que debe en sus inventarios, y se tiene que partir de él para que la contabilidad refleje la situación del negocio. Entonces, todo lo que está al interior de la empresa se va a catalogar en bienes, derechos, fondos o deudas. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí vamos a poder establecer cuál es el patrimonio que tenemos al 1 de enero del año en curso. Y por lo tanto, esto nos va a permitir establecer los primeros asientos contables con los que vamos a dar partida para determinar al término del 31 de diciembre si vamos a tener una pérdida o una ganancia. Y en la figura pues vemos los inventarios y la persona pues encargada determinará si es un bien, es un derecho, es una deuda, es una materia prima funcional. Si ya no es una materia prima funcional y se le considera desperdicio o merma, como se le conoce en la administración, y por lo tanto este proceso debe ser llevado con mucho cuidado. Recordemos que el equipo de transporte, las camionetas, los trailers, los remolques, incluso las motos, si las utilizamos para entrega de mercancías, serán consideradas dentro del inventario inicial. Una vez que tenemos el inventario inicial, podemos pasar al desarrollo del proceso contable. Y en este proceso de inicio del proceso contable, iniciamos con el asiento de apertura, en el cual vamos a detallar el patrimonio de la organización en bienes y en obligaciones. Al inicio del proceso contable puede concretarse en el momento en que una empresa empieza sus actividades o al comienzo del ejercicio. Podemos hacer asiento de apertura con capital, puro capital, ¿no? Para aquellas empresas que son totalmente de nueva creación, o podemos hacer asiento de apertura con materiales, con equipos que ya hayamos comprado y que formen parte del patrimonio. Por lo tanto, durante el ejercicio contable, dichos libros deben recopilar todas las operaciones económicas de la empresa, junto con los documentos que avalen cada operación. Es importante señalar que la contabilidad hace el registro, pero ese registro lo tiene que hacer en función de la documentación que avale lo que pasó, lo que compramos o lo que pagamos. Finalmente, antes de que se cierre el proceso contable, se puede realizar ajustes o modificaciones que permitan llegar a un balance fiable al término del ejercicio. Lo que decíamos, asientos de ajuste, asientos de corrección o asientos en los cuales se tuvo una mala práctica y que revisamos y consideramos que el proceso contable no fue llevado acorde con las necesidades y requerimientos y protocolos que la empresa previamente había establecido. Por lo tanto, tendremos un tiempo para hacer los ajustes correspondientes y que podamos entregar buenas cuentas. Por lo tanto, este proceso debe ser muy dedicado a revisar detalles y a seguir los protocolos de registro contable que la empresa tiene. Eso implica que al final del periodo tengamos los resultados que pueden ser positivos o negativos, pero que se llevan a cabo bajo las normas y criterios de la contabilidad y de la legislación mexicana. El registro de los hechos contables es la segunda fase dentro del proceso contable. Se lleva a cabo después de la apertura de la contabilidad o del asiento de apertura. Una vez abiertas todas las cuentas a través de los asientos de apertura, lo que tenemos que ir haciendo es recoger en lo correspondiente los libros contables, es decir, el libro diario y el libro mayor. Todas las operaciones que afecten el patrimonio de la empresa durante el ejercicio. Ok, hacemos nuestro asiento de apertura considerando todos los bienes, todas las deudas, todas las obligaciones y todos los derechos que tenemos al interior de la empresa. Una vez que tenemos esto, empezamos a
abrir nuestro catálogo de cuentas con nuestras cuentas de activo, de pasivo y de patrimonio, que normalmente las de patrimonio se mueven muy pocas. El juego estará entre las cuentas de activo y las cuentas de pasivo, en las cuales se van a dar las operaciones de compra y venta y nosotros vamos a hacer el proceso de registro en dos libros. El libro diario, ¿no?, que ya vimos por ahí una gráfica del libro diario, y el libro mayor, que también conocemos como las T's de mayor. Esto con la finalidad de que cada 3 meses podamos hacer la recopilación de los datos y poder hacer un avance del balance general. Esto nos permite, de alguna u otra manera, adelantar el trabajo y ser muy certeros al momento de la entrega del balance general definitivo y determinar qué le está pasando o qué le pasó más bien a la empresa durante dicho periodo. Por lo tanto, el registro de los hechos no es otra cosa más que registrar los asientos contables de acuerdo a las cuentas que les corresponden. Los registros de hechos contables se van a dividir según su influencia en los diferentes estados financieros. Los hechos contables pueden dividirse a grandes rasgos en 3 grupos. Los permutativos son aquellos que afectan directamente al balance de situación sin alterar el patrimonio de la empresa. Un ejemplo sería un hecho contable permutativo, el registro de una adquisición de un terreno, ya que provoca una variación entre activo, pero no modifica el valor de la empresa. No modifica el valor de la empresa porque no se encuentra todavía dentro del patrimonio. Hasta que se registre legalmente o se incorpore al patrimonio, sí podría afectarlo, pero antes no. Por lo tanto, los registros contables o hechos contables se van a dividir bajo 3 enfoques. Y estos enfoques nos permiten determinar la naturaleza de la operación y a qué cuenta pertenece. Entonces, recopilando, el primer tipo de hecho contable es el permutativo, que nos permiten modificar activo o pasivo, pero no capital. En segundo lugar tendríamos los hechos contables mixtos. Como su nombre propio lo indica, son aquellos que contienen tanto hechos contables permutativos como modificativos. Suponen un movimiento, entre elementos de balance y además un impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Supongamos una empresa que realiza una venta y cobra al momento la mitad del importe total, quedando pendiente el resto. Por lo tanto, yo vendo una mercancía, me pagan la mitad, ahí hago un movimiento, pero tengo que esperar a lo mejor 28, 60, 90 o 120 días para que el monto se me pague. Por lo tanto, aquí voy a hacer un registro mixto, donde registro una entrada y registro una salida. ¿Por qué? Porque aunque puede ser que me paguen o tengo la seguridad de que me paguen, algo puede suceder en el camino y por lo tanto debo utilizar este doble concepto de si entró una parte de lo vendido, pero o la otra parte fue a crédito, por lo tanto no es un activo, sino es un pasivo. Imagínense que usted compra una televisión en el grupo Walmart, grupo Electra, grupo FAMSA, y entonces usted la tiene que pagar a 52 semanas. Y entonces usted da un enganche del 25% del valor y ese 25 entra como un activo ya listo para usarse, pero el 75% restante entra como un pasivo porque no sabemos si se va a pagar. Bien, usted puede darse a la fuga, cambiarse de casa, ¿no? Bien, no puede pagar, bien puede pagar en periodos más largos a las 52 semanas que tenía programado, o bien pueden recogerle la mercancía y considerarla ya como un desperdicio porque usted ya la utilizó. Este proceso es importante porque nosotros vamos a tener dentro de las operaciones de la empresa muchos registros o hechos contables mixtos. ¿Por qué? Porque en las empresas la mayoría de las operaciones se realizan de manera crediticia. Esto quiere decir que pocas operaciones se pagan al contado.
Esto debido a que el volumen de operaciones y la cantidad en efectivo que se tendría que pagar serían muy altos. Y normalmente las empresas utilizan tiempos más largos para efectuar el pago y así poder tener capital suficiente durante los 12 meses del año. Estos procesos nos permiten pues tener la certeza de que la empresa va a seguir existiendo y tenemos la certeza de también que la empresa va a seguir vendiendo, porque pocas empresas y pocos clientes nos podrían pagar cuentas de 100,000, 200,000, 300,000 pesos en mercancías en una sola exhibición, perdón, ¿no? Porque bueno, pues es difícil que una empresa maneje esas cantidades en efectivo. El tercer tipo de registros contables son los modificativos. A diferencia de los hechos anteriores, son los hechos contables que afectan al patrimonio de la empresa por su influencia en las cuentas de resultados. En ellos participa un elemento del balance con impacto en los resultados. Un ejemplo de esto podría ser la contabilización de un gasto a un notario o su pago. Es un ejemplo un poquito burdo porque, bueno, normalmente el incremento, el registro ante un notario público se hace, por ejemplo, para la adquisición de un terreno, de un edificio, a través de la escrituración. Y repito, eso sí modificaría hasta que el notario registra legalmente que la propiedad es de la empresa. ¿Vale? Los modificativos son pocos porque dentro de la vida útil de la empresa porque son muy costosos. Comprar un terreno, un edificio, una bodega resulta ser muy costoso para la empresa. Comprar maquinaria, equipo especializado es muy costoso para la empresa. Y una vez que los compras, tienes que registrarlos ante notario para que cuenten como elementos de patrimonio. En la mayoría de los casos, eso sucede una o dos veces en la vida útil de la empresa, porque bueno, pues los procesos de adquisición de estos bienes son realmente muy caros. Y, eh, y aparte, bueno, tienen que ser registrados de manera legal para poder incorporarse a los patrimonios. Una vez que pasamos los registros y que pasamos los elementos estructurales, podemos establecer la importancia del balance de comprobación de suma y saldos, lo que nosotros conocemos como un balance. ¿Sale? Evidentemente le ponemos todo el título completo porque es necesario que se tenga la información técnica de cómo se llaman. La mayoría de los contadores o administradores lo conocemos como el balance. ¿Pero qué es un balance? Se preguntará usted. Y en un término técnico es un estado contable donde se pasan todas las cuentas del libro mayor con la suma total de sus débitos o de sus saldos, con la suma total de sus créditos y se establecen los saldos correspondientes a cada uno de ellos. Y usted dirá, esta definición es un poco compleja y evidentemente sí lo es. Usted va a tener el libro diario, que ya tiene la idea más o menos de qué es, o al menos eso espero. Del libro diario va a trasladar las cuentas al libro mayor, lo que se conoce como las TES. De las TES usted va a sacar los saldos de cada una de las tres y las va a trasladar a un formato de balance. Esa estructura de balance se va a ubicar hasta determinar movimientos del activo, movimientos del pasivo. Y esto le va a permitir determinar cómo se movieron los activos, cómo se movieron los pasivos y si utilizamos algo de patrimonio o no lo tocamos para el cumplimiento de alguna obligación. Por lo tanto, el balance es un estado de carácter legal que nos va a mostrar el recorrido que tuvo el libro diario hacia el libro mayor y del libro mayor hacia el balance de comprobación de sumas y saldos. ¿Para qué sirve? Básicamente su finalidad se divide en 4 grandes bloques. El primero, comprobar si los pases del libro diario al libro mayor fueron todo lo que se debía hacer y si coinciden entre sí. 2.
comprobar si el saldo deudor coincide con el total de saldos acreedor. Partida doble, recuérdelo bien. 3. Corregir o subsanar los errores de pase o de suma del libro diario al libro mayor y al balance general. O si se tuvo un error en los saldos o error de omisión en la descripción de las cantidades. Ser punta de partida para realizar el balance general. Y por lo tanto, el balance de comprobación de sumas y saldos nos permite determinar si el trabajo que estamos realizando fue llevado a la práctica bajo los estándares de las normas contables y del procedimiento contable que en la empresa se haya instalado y del seguimiento del catálogo de cuentas o cuentas que la empresa haya definido para su utilización. Entonces, el balance de comprobación de sumas y saldos evidentemente es un instrumento de comprobación, ¿no? En términos generales. ¿Cada cuánto se hace? Este balance se confecciona periódicamente, según sea el movimiento de la contabilidad y de la necesidad de la comprobación. No es necesario llevar un libro para asentar estos balances. Se pueden hacer de manera electrónica, se pueden hacer de manera escrita, pero son solamente para uso de la información interna. No es un documento, no es un documento legal hasta que se transforme en un balance general. Pero en este punto es solamente un documento de consulta y por lo tanto lo ideal, lo recomendable por la cantidad de trabajo que se pudiera tener es que se trabaje cada 3 meses. Y con esto podemos verificar que el funcionamiento del departamento contable está trabajando bajo las normas y procedimientos que se le han determinado al inicio de la operación de la empresa. Por lo tanto, es importante señalar que este proceso se llevará a cabo de acuerdo a las necesidades de la empresa. Podrá ser cada 4 meses o podrá ser cada 6 meses, ¿no? O podría ser cada 2 meses. Esto dependerá evidentemente del grupo de contadores y del funcionamiento que el departamento tenga. Si es un departamento nuevo, o sea, cuando digo nuevo me refiero a personas que tienen poca experiencia o se acaban de incorporar al equipo de contabilidad, sí a lo mejor lo repetimos en periodos más cortos de tiempo. Si por lo contrario es un equipo de contadores ya con vasta experiencia y con muchos años trabajando en la empresa, seguramente el periodo de tiempo será mayor. Por lo tanto, esto depende de cada empresa y de las necesidades que ésta tenga de comprobación, ¿no? Si el contador intuye que algo está funcionando mal, inmediatamente manda a hacer un balance de comprobación. Para poder elaborar un balance de comprobación de sumas y saldos, tenemos que se obtiene para cada cuenta la suma de las anotaciones, tanto del debe como del haber. O sea, tienes que sacar saldos. En el número 2 se obtiene para cada cuenta el saldo de las mismas. El saldo se obtiene por diferencia entre debe y haber, si se trata de cuentas de activo o de gastos. Esto es lo que usted va a hacer, simplemente es establecer restas entre los debe y los haber, entre cuentas de activo o cuentas de gastos que serían de pasivos. Y en el tercer caso, de ser cuentas de ingreso o de pasivo, tanto en el neto patrimonial como el exigible. El saldo se obtiene por diferencia entre debe y haber. O sea, ya sacamos los saldos de los activos, ahora vamos a sacar los saldos de los pasivos. Dependiendo de cuál sea su situación, empezamos a notar una tendencia a la deuda o al ingreso de dinero. Toda la suma y saldos de pasivos y de activos se llevarán al balance para corroborar que las operaciones fueron realizadas correctamente.
Una vez que tenemos el balance, podemos hacer el cierre de la contabilidad. El cierre de la contabilidad normalmente será en las últimas semanas del mes de diciembre. Y el proceso consiste en cancelar todas las cuentas de resultados y trasladar dichas cifras a las cuentas del balance respectivo. Los cierres me permiten conocer el resultado económico del periodo y cuantificar las ganancias o las pérdidas. Si iniciamos en enero, tenemos que terminar en diciembre. Y este proceso se reinicia al cumplirse el fin de año e iniciar el nuevo. Por lo tanto, en todas las empresas se va a llevar a cabo este cierre de contabilidad, que como comentario es de los momentos más estresantes y más pesados a los cuales se encuentran el equipo de contadores, porque tienen que establecer los balances y estados de resultados, tienen que previo cerrar la empresa y evidentemente tienen que hacer los inventarios para poder iniciar el siguiente año con el asiento de apertura. Por lo tanto, siempre para los equipos de contadores el último mes, el mes 12 del año, es el mes más complicado y que más se carga el trabajo. Por lo tanto, sí es necesaria una planeación muy importante en esta etapa, porque seguramente el equipo de contadores no será suficiente si queremos trabajar estos tres bloques. El inventario, los cierres de contabilidad y los balances. Por lo tanto, sí el equipo de contadores debe tener una gran planificación para ese último mes. Y sobre todo, bueno, pues considerar que es obligatorio por ley entregar el balance o estado de resultados al 31 de diciembre antes de las 12 de la noche. El resultado del cierre de las cuentas de resultados se debe incluir en las cuentas de patrimonio. Esto es, también vamos a incluir todas las cuentas de patrimonio dentro de los estados. Esto quiere decir que si los resultados son positivos, vamos a tener utilidades, y si son negativos, pues vamos a tener pérdidas, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues tendremos que informar a los socios de la empresa que el patrimonio a lo mejor no se afecta, pero sí tenemos una pérdida en operaciones de tal cantidad, ¿no? O tenemos una ganancia de tal porcentaje. Normalmente las utilidades se ejercen en términos de porcentaje en relación al patrimonio de la empresa. Para cancelar o cerrar las cuentas de resultados es necesario realizar ajustes, que son las depreciaciones de los activos fijos y amortizaciones de los activos intangibles, y evidentemente la conciliación de las cuentas bancarias. Este proceso se suma a los que ya traíamos, por lo tanto, tenemos que establecer la depreciación, cómo se deprecian los bienes inmuebles, cómo se amortizan los equipos técnicos que nosotros utilizamos, como los mobiliarios, como la maquinaria, como el equipo de cómputo, y tenemos que conciliar las cuentas bancarias. Seguramente si usted tiene cuenta de débito, tiene a lo mejor su Afore, tiene tarjeta de débito, normalmente le llega un estado de movimientos. Y ahí en el estado de movimientos usted le dice cuánto gastó, cómo gastó y por qué gastó. ¿Sale? Le da una descripción detallada de los mismos. Ese documento que le envían tiene que coincidir con las cuentas que involucran el manejo de su tarjeta de débito, su tarjeta de crédito, su cuenta de cheques o la operación bancaria que usted haya hecho. Entonces, a eso se refiere la conciliación, que también es un trabajo que en la antigüedad, porque la verdad es que ya tiene mucho que yo no hago una conciliación por mi actividad laboral, pero hacer conciliaciones bancarias era un proceso realmente muy desgastante, muy meticuloso, y donde la verdad es que sí terminabas jalándote el cabello porque algunas operaciones no coincidían, ¿no? Sobre todo en aquellas donde el director de la empresa tenía viáticos, o donde tenía gastos de representación, era muy difícil comprobar ciertas operaciones, ¿no? Pero bueno, hoy en día la verdad es que me imagino que con la banca electrónica debe ser un proceso menos complicado.
debe ser un proceso mucho más certero porque te dan hora, fecha y día y el lugar donde gastaste la operación bancaria, entonces debe ser un proceso un poquito más fácil. Pero si se dan cuenta, el cierre de la contabilidad sí es un proceso que realmente aplica una gran cantidad de dinero, una gran cantidad de esfuerzo y una gran cantidad de operaciones contables, ¿no? Una de las que les decía más complicadas, la conciliación, ¿no? La depreciación de nuestros edificios, terrenos, bodegas, ¿no? Y la amortización de estos elementos, ¿no? Entonces, más adelante, ya en los últimos temas de contabilidad, vamos a ver lo que es la depreciación en un espectro más amplio y lo que es la amortización. El cierre contable implica como primer paso la regulación de las cuentas de gastos e ingresos para obtener los resultados del ejercicio. Esto permite saber cuánto se ha ganado o perdido en el periodo. Luego se debe regularizar las cuentas de patrimonio neto y finalmente cerrar todas las cuentas con saldo para el mismo sean igual a cero. Esto quiere decir que primero tenemos que ver todas las cuentas que tienen que ver con las pérdidas y las ganancias. Esto es elaborar un estado de pérdidas y ganancias, donde vamos a ver la materia, el inventario, vamos a ver la compra de materiales, vamos a ver el costo, vamos a ver los gastos de administración, los gastos de venta, vamos a ver los impuestos y de ahí determinar si tuvimos pérdida o ganancia. ¿Vale? Después vamos a tener que establecer si esa utilidad la agregamos a patrimonio, al capital, o si no la agregamos. Y por último, tenemos que cancelar todas las cuentas, cerrar todas las cuentas para iniciar con nuestro asiento de apertura. Este trabajo, la verdad es que sigue siendo mucho y se tendría que hacer antes del 31 de diciembre del año en curso. Por lo tanto, tenemos que hacer estado de resultados, estado de pérdidas y ganancias, balanza, podemos hacer un balance de sumas y saldos y tendríamos que entregar un balance general. Entonces, todo esto acompañado de inventarios, todo esto acompañado de cierre de operaciones, de conciliaciones bancarias, de depreciaciones y amortizaciones. Los estados contables se realizan para mostrar la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera o los resultados de la empresa. La regularidad con la que se elaboran las cuentas anuales es, como su propia denominación indica, anual, excepto en el caso de la constitución modificada de la fecha del cierre del ejercicio social o disolución. Cuando vamos a hacer cuando vamos a hacer la disolución de la empresa, sí se tendría que entregar un balance o un estado contable para determinar en qué situación se queda la empresa al monto de cerrarla, ¿sale? Y eso lo exige la ley. En caso de que la empresa pueda presentar el balance, el estado de cambio en el patrimonio neto y la memoria abreviada, el estado de flujo de efectivo no será obligatorio en su cumplimiento. Ojo, en este tercer punto es cuando nosotros establecemos que la empresa va a cerrar, se va a disolver o va a aumentar los socios en una cantidad importante, ¿no? Esto es que se va a hacer un socio mayoritario y que el socio mayoritario a lo mejor quiere cambiar de nombre o quiere modificar algunas cosas o se va a llevar la planta a otro estado y por lo tanto ahí tendrían que establecerse los cambios de patrimonio neto y la memoria abreviada. La memoria abreviada no es otra cosa más que la suma de los estados durante el lapso que haya durado la empresa. Los estados contables muestran aspectos patrimoniales, financieros y económicos de la organización. Existe la obligación de emitir o de expresar o de publicar los estados contables en forma periódica, así como también normas especiales con respecto a la forma de presentación de los mismos y la veracidad del contenido. Al ser un elemento que se presenta a la opinión pública, debe tener ciertas reglas y debe tener una implicación legal si nosotros estamos haciendo omisiones o si estamos faltando a la verdad en términos de
el contenido de información que estamos aportándole a la opinión. Los estados contables básicos son los siguientes: el estado de situación patrimonial, esto es, cuál es mi patrimonio al cierre del mes o al cierre de la operación; los estados de resultados, ¿no? Y evidentemente su nombre lo indica, pueden ser resultados positivos o resultados negativos. El estado de evolución del patrimonio neto, esto es un estado comparativo, solamente nos permite saber cómo ha crecido o cómo ha disminuido el patrimonio o en qué situación está. Y el estado de flujo de efectivo, cuánto dinero gastamos constantemente durante cierto tipo de periodo. Son los más comunes, no son los únicos. Hay otros estados que su aplicación es muy específica y tienen que ver con elementos de análisis financiero más que contables. Pero en general estos serían los que se podrían hacer prácticamente para todas las empresas y que sí nos muestran la situación en la que se encuentra la empresa al cierre de la operación. Por lo tanto, si se dan cuenta, en este pequeño tema, nosotros sí empezamos a distinguir que el trabajo contable es muy arduo, es muy extenso y tiene que ver con muchas variantes. Al momento de hacer el arranque de las operaciones con el asiento de apertura, al momento de hacer el registro contable de las operaciones, al momento de hacer los estados financieros y ya al final del año al hacer el cierre de la contabilidad. Por lo tanto, como les decía en las primeras clases, trabajo no va a faltar. El problema es que el trabajo a veces no está bien pagado y sí está sujeto a una presión muy fuerte. Y sin más que agregar, bueno, pues les damos las gracias por su atención y por haber tomado muchos apuntes y esperemos que puedan hacer varias preguntas o nos puedan preguntar muchas cosas que queden por ahí dudas. ¿No? Que tengan excelente día y nos vemos ahorita en la sesión Zoom.